Ok, listo. Bueno, bienvenidos todos. Buenos días. Hoy tenemos la finalidad de seguir conversando el modelo matemático. Lo más probable es que logremos terminar este modelo matemático en el día de hoy. Así es que antes de empezar a comentar, entonces si hay alguna pregunta antes de presentar la clase oficial, pues con mucho gusto respondemos las dudas de haber alguna. No hay dudas, entonces vamos de una vez a lo nuestro, que hoy apenas tenemos 1 hora de 45 minutos. Así es que en la última clase nosotros andábamos por aquí. Discutimos el ejemplo 1, 2, nos saltamos al 4 y ahora regresamos al tercero, que es algo diferente, donde aquí estamos tratando de formular matemáticamente entonces un problema. Y lo que habíamos dicho es que nosotros en la formulación del problema íbamos a depender de lo que el cliente o de lo que el ingeniero quisiera conocer de ese problema. Entonces, estábamos analizando el caso de una barra que primero queríamos conocer la distribución en X y cortamos por ahí. Después no era suficiente y queríamos conocer la distribución en X y distribución en Y y cortamos en Y también. Pero ahora, por ejemplo, la barra es diferente y esta barra tiene, por ejemplo, un lado de 20 pies, 12 pies y 3 pies, o sea que cada lado es importante. Es la misma barra de aluminio, pero ¿qué se desea conocer entonces aquí? La formulación matemática, que es la ecuación diferencial con las condiciones de frontera o inicial que se necesite para resolverla, pero lo que le interesa a la persona es conocer la temperatura promedio de la barra en cualquier tiempo. Cuando habla de temperatura promedio, entonces a la persona no le interesa colocarse en ningún punto específico de esa barra o de ese bloque. Simplemente quiere saber, cómo es un problema que tiene energía almacenada, al primer segundo cuál es la temperatura del bloque, a los 5 segundos cuál es la temperatura del bloque, a la hora cuál es la temperatura del bloque. Si ese es el problema y no le importa si la temperatura es máxima en el centro, en la esquina, abajo, no le importa, quiere un valor promedio, entonces significa que en este problema, como no tienes que buscar distribuciones, porque no quieres... Profe, se le muteó el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Ok, entonces estamos aquí. Que no cortas por ninguna parte, no sé dónde me dejaron de escuchar, pero lo que decía simplemente es que si la persona necesita conocer la temperatura de este bloque que tenemos acá y no le interesa conocer la temperatura en ningún punto específico, simplemente una temperatura promedio que puede variar en el tiempo, entonces, como no te vas a parar en ningún punto específico y no importa dónde te pares, la temperatura es la temperatura promedio, entonces no realizas ningún corte. No cortas en X, no cortas en Y, no cortas en Z. ¿Por qué no te interesa? Te interesa simplemente que varíe en el tiempo. Entonces, aquí el problema se hace mucho más simple, pero entonces como no cortaste ni en X, ni en Y, ni en Z, entonces tu volumen es el volumen de tu bloque, el original. No hay un delta X, no hay un delta Y, no hay un delta Z. El volumen ahora es L1 por L2 por L3. Así que has escogido, cuando tú escoges el volumen y es el volumen original sin cortes, lo que tú vas a encontrar en la solución de esa ecuación diferencial es la temperatura de ese sistema, pero una temperatura promedio.
No, si te paras aquí o te paras acá o te paras acá, la temperatura es la misma si fijas entonces el tiempo donde la estás encontrando. Como no has cortado, entonces el bloque va a tener las condiciones de energía saliendo y entrando, porque eso no se ha eliminado. Pero ya no serían condiciones de frontera, porque ya tú no necesitas esas condiciones de frontera porque no has hecho ningún corte. No hay ninguna segunda derivada de t con respecto a ninguna coordenada cartesiana. Pero la energía sigue saliendo y entrando y la ecuación de conservación de energía la tienes que cumplir. Como no cortaste, no hay problema, tienes que cumplir con la ecuación de conservación de energía. ¿Y qué dice la ecuación? Todo lo que entra, por ejemplo, más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se almacena. Ahora, en este problema, en el enunciado, dice que la barra de aluminio tiene una temperatura inicial, así es que lógicamente esa temperatura en el tiempo cero será totalmente en el bloque de 200. Pero habla entonces de lo que le pasa al bloque en sus alrededores. Y entonces dice que aquí la barra de aluminio recibe una cantidad de energía de 300 BTU por hora en su extremo izquierdo. Entonces, en ese enunciado dice que aquí tú estás añadiendo energía con un valor de 300 BTU por hora. Así es que esto es una energía que entra a tu sistema y que debes considerarla. Además, que en su extremo derecho, esa parte del bloque está aislado térmicamente. Entonces, este extremo tiene un aislante térmico, así es que por aquí no sale nada. Así es que no nos preocupemos acá. Y dice también entonces el enunciado que el resto del bloque está rodeado de un fluido frío. Entonces eso es importante porque si el fluido frío, inmediatamente hay energía que sale del bloque con temperatura conocida de 90 y con un coeficiente convectivo de H0. Así es que en tu ecuación de conservación de energía tienes entonces que involucrar todas las formas. Energía que está entrando es esta. Esta es la energía que se genera, fíjate ahora el volumen que has escogido, L1, L2, L3, ya no hay ningún delta aquí. Coeficiente convectivo, fluido frío, entonces la temperatura del bloque es la alta, la temperatura del fluido es la baja, así que es T menos T0. Aquí están las áreas mojadas es todo esto, más la de atrás, todo esto, más la de abajo. Así es que están las áreas mojadas aquí y la energía que está almacenando entonces el bloque. Tienes la ecuación de conservación y esta ecuación es ya tu ecuación diferencial. Ahí termina el proceso, porque ya fíjate, esto es un número, ahora lo has dividido, siempre se divide la ecuación entre el volumen del sistema aquí, pero ya no te lleva a ninguna definición de primera o segunda derivada, porque no has hecho un corte. Simplemente aparecen, son valores numéricos y la única diferencial que ha aparecido aquí es la variación de t con respecto al tiempo. Vamos a convertir todos estos números porque L1 es conocido, T0, H0, G0, todo esto es conocido, son numeritos. Entonces observa acá que poniendo todos esos números en forma de constante, mira la ecuación que obtenemos aquí. Es una ecuación sumamente simple, una de las más simples que empezaste a resolver en tu curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y ahora deja de ser una ecuación diferencial parcial donde hay una sola variable independiente, que es el tiempo, y está la variable dependiente, que es la temperatura. Aquí integras una vez y ya tienes la ecuación resuelta. Como el orden aquí de la ecuación diferencial ordinaria es de primero, necesitas solamente una condición inicial que el problema te la brindó.
Así es que esto tiene una solución sumamente simple, pero también la temperatura que te da es sumamente simple desde el punto de vista de que es la temperatura promedio en tal tiempo y no me preguntes más. Si tú tenías el bloque de aluminio, por ejemplo, y tú hiciste este tipo de análisis, es posible que en algún punto de ese bloque, por ejemplo, es mi clase anterior. Ok, en algún punto de ese bloque, este es tu bloque. Entonces tú resolviste tu ecuación y encontraste que la temperatura promedio, por ejemplo, del bloque era 1200 grados Fahrenheit, por inventar un número. Asimismo, como era de simple el modelo que tú integraste una vez y encontraste esa temperatura promedio, digamos, para el tiempo de 1 segundo, y encontraste que para 5 segundos era 1250. Entonces tú contento con esto, pero ese, por ejemplo, 1200 puede ser el resultado, digamos, de un punto aquí, que era 1400, y por ejemplo, de un punto acá que tenía una temperatura más baja, por ejemplo, de 1000. Pero esto tú no lo puedes saber, el modelo no te lo dio. Lo que te dio fue la sumatoria de todos los puntos en cualquier parte. Y si, por ejemplo, tu bloque hubiese tenido una temperatura, por ejemplo, de fundición, por decir algo, un metal de 1400, por aquí se te empezó a derretir el metal y tú no te has dado cuenta porque ese modelo te dio una temperatura promedio de 1200 y dice, no, estoy bien, si todavía me faltan 200 grados Fahrenheit para llegar a 1400. Y entonces, a veces, eso en un problema de transferencia de calor, porque hay transferencia de energía, aquí hay energía entrando, saliendo. Entonces es un problema porque pueden ocasionar accidentes y a veces la temperatura promedio no es suficiente para cubrirnos en salud de lo que esté pasando. De todas maneras, es una forma rápida y fácil, pero no es en este caso la mejor. Ok, habiendo dicho eso, entonces seguimos acá con nuestra presentación, donde ahora encontramos una ecuación diferencial simple, pero la respuesta también es simple. Okay. Ya esto lo discutimos, así es que vamos rápidamente a aquí habíamos quedado cuando discutimos el último problema, donde esta solución es una solución donde habíamos cortado en el eje X, habíamos cortado en el eje Y, habíamos cortado en el eje Z. Ese era el ejemplo número 4. Entonces, como cortamos, estoy teniendo problemas acá, espérate. Ya me quedo así. Como cortamos aquí, en el eje X, Y y Z, tenemos una ecuación diferencial bastante complicada de resolver. Cuando tenemos bastante complicada de resolver es que esto, para resolverlo analíticamente, pues tienes que caminar bastante. Hay soluciones aproximadas que vamos a empezar a ver la otra semana, pero así como esa ecuación es sumamente compleja, asimismo la cantidad de información que te da es inmensa, porque tú te puedes parar en cualquier punto X, Y, Z, en cualquier tiempo y tú tienes la información. Ahora el problema es la solución de la ecuación. Ahora, aquí me paro y comento lo siguiente. El ingeniero realmente crea el modelo matemático, formula matemáticamente el problema de transferencia de calor. Esa es su principal responsabilidad. La solución matemática puede ser hecha
por otro profesional. Por ejemplo, alguien con un doctorado en matemática te puede hacer ese trabajo. Alguien, por ejemplo, que sea un experto en soluciones numéricas, por ejemplo, en elementos finitos, volúmenes finitos. Lo que sí está sobre tus hombros, que nadie y otra persona no va a poder hacer por ti, es el modelo matemático. Esa es tu responsabilidad y eso es lo que tú tienes que entregar. Si tú tienes el modelo matemático, la parte de la solución no es tan importante porque hay alternativas, pero si tú no tienes el modelo matemático, no hay alternativas. Entonces, nosotros podemos, en este caso, expresar esa formulación matemática o esa ecuación diferencial usando las cosas que ya sabíamos de antes. Por ejemplo, tú vas a ver que tu libro de texto utiliza el operador laplaciano, donde ese operador laplaciano es simplemente, en este caso, la segunda derivada. Aquí tenemos nabla, en este caso la variable es la temperatura. Así que la segunda derivada de ahora la parcial de t con respecto, o parcial con respecto a x más parcial con respecto a y así sucesivamente, que en mecánica de fluidos trabajaste muy bien. Así es que este operador es bastante común y la ecuación aparece en forma general de esta manera. Tenemos ahora, aquí están las tres derivadas en x, y y z, las tres segundas derivadas en x, y y z condensadas. Aquí está el término de generación de energía y aquí está el término de energía almacenada. Ok, seguimos entonces con esta ecuación y también puedes tener que en un problema la energía generada quizás no exista y en esa ecuación entonces el término de energía almacenada se desprecie y quedes entonces aquí las tres segundas derivadas con respecto a las coordenadas cartesianas y aquí tienes entonces la derivada con respecto al tiempo. Si esa ecuación se presenta de esa manera donde la energía generada es cero, muchas veces entonces esa ecuación aparece como ecuación de Fourier. Entonces, si te hablan de ecuación de Fourier en forma diferencial, es un problema donde has cortado en X, en Y y en Z, donde tiene energía almacenada, pero la energía generada no existe. También se presenta en casos donde no hay nada, no hay energía generada y no hay energía almacenada. Ambas son cero. Es muy frecuente que tengas un caso como ese. Entonces, simplemente encuentras la expresión, que aquí está el operador laplaciano aplicado, así en forma condensada o así en forma amplia, y esa ecuación se llama ecuación de Laplace. Así que cuando hablas de ecuación de Laplace de transferencia de calor, es un problema en coordenadas cartesianas o cilíndricas, pero donde la energía generada y almacenada es cero. También hay problemas donde tienes energía generada, como acá, pero no tienes energía almacenada. Entonces, esta es la forma de la ecuación. Entonces, la forma de la ecuación dice ecuación de Poisson. Es que si tienes en el enunciado de un problema cumple con la ecuación de Laplace, ya tú sabes que es esta. O con la ecuación de Fourier, ya tú sabes que es esta. O con la ecuación de Poisson, ya sabes que es esta, donde el problema es estable y no existe energía, en este caso, almacenada. Ok. ¿Qué debes recordar acá? Entonces, los diferentes operadores que de alguna manera pues has usado en tus cursos de primero, segundo, incluso de tercero, donde está el operador nabla, que tú sabes que es este, ¿no? Tú puedes encontrar entonces el producto punto, que es la divergencia. En este caso tienes la divergencia de la temperatura, donde es el producto escalar, lógicamente, de nabla por esa variable dependiente. En fluidos te salía exactamente la misma ecuación, pero tu variable era la velocidad. Así que allá hablaban de la divergencia de velocidad, acá en transferencia hablamos de la divergencia de la temperatura.
También usamos el operador laplaciano que lo acabamos de mencionar, donde ese operador es esta, que son las segundas derivadas de las coordenadas espaciales. Y entonces esas segundas derivadas pueden ser en función de tu variable dependiente, que para el curso de nosotros sería entonces la temperatura casi siempre. Ok. En coordenadas cilíndricas, esa misma ecuación en forma genérica, representada entonces con las coordenadas espaciales cilíndricas, el radio, el ángulo phi, z, generación de energía y energía almacenada, se presenta de esta manera. Así que si tú tienes la ecuación en coordenadas cilíndricas y por alguna razón detectas que no hay variación, por ejemplo en phi, no hay variación de temperatura con respecto a phi, este término puedes llevarlo a cero de inmediatamente y no tienes que hacer el proceso desde cero. Y entonces la ecuación diferencial sería entonces la que resulta de este término, del término en z, de la energía generada y de la energía almacenada. Si tienes un problema en coordenadas cilíndricas, si no hay energía almacenada, pues hace este término cero. Si no tiene energía generada, haces este término a cero. Pero eso es diferente a no tener variación de la temperatura en cualquier eje, a que tú quieras, por ejemplo, conocer la temperatura en promedio en cualquier tipo de geometría. Por ejemplo, si tú tienes aquí esta ecuación ha hecho un corte en R, un corte en phi, un corte en z. De hecho, la solución de la ecuación te puede dar la temperatura en cualquier punto del cilindro. Pero si tú tienes o quieres la temperatura promedio del cilindro, entonces estos tres términos no deberían aparecer y debería aparecer entonces la ecuación de conservación de energía, donde especificas lo que entra y lo que sale dentro o desde ese cilindro. Aquí están cómo te mueves. Aquí te mueves en Z, aquí te mueves radialmente y dándole la vuelta, entonces es el movimiento angular. Aquí terminamos más o menos con la presentación del modelo matemático. Así es que nos salimos de aquí, con ese modelo matemático. Preguntas. Dígame usted. No le entendí bien lo último que estaba diciendo de cuando me piden, cuando no necesito saber toda la distribución. Ok. Y solo me piden la temperatura promedio. ¿Cuáles son los términos que no tengo que colocar? ¿Cuáles sí? Okay. O si tengo que reemplazar algún término por un término más general. Eso fue lo que no entendí. La pregunta que me acabas de hacer es muy importante porque precisamente esa es la pregunta donde los estudiantes se confunden. Mira este bloque, ¿no? Ese es el bloque que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, si tú quieres saber la temperatura en cada punto del bloque, entonces, para ese bloque, ok, este es mi bloque. Y tiene las diferentes condiciones. Aquí lo tenías aislado, aquí tenías una cantidad de energía que entraba y todo lo demás acá estaba por convección. Entonces, el ingeniero dice, ok, ese problema es un problema donde yo quiero conocer la temperatura en cada uno de los puntos y en el tiempo donde yo me pare. Entonces, tú te vas de una vez a tu ecuación donde necesariamente has tenido que realizar un corte en X, en Z, en Y encuentras, manipulas matemáticamente la ecuación, incorporas la energía generada y la energía almacenada. Pero es porque tú querías encontrar en este punto la temperatura, en este punto la temperatura, en este punto la temperatura. La temperatura la conocías en X, Y, Z y tiempo. Tienes que irte, digamos, a esta expresión. Pero si tuvieses, por ejemplo, este mismo problema, no.
que es ahí donde viene tu pregunta. Ahora ya no tienes un bloque, pero a la persona aquí también tienes una temperatura que varía con X, Y, Z y tiempo. Y quizás tú quieras pararte aquí o pararte aquí o pararte acá o pararte aquí y tú quieras la temperatura en cada punto. Entonces tú tienes que irte a esta expresión de acá arriba. Pero tú dices, no, yo no quiero tanta exactitud, no me hace falta. Si es que esta longitud es de 20 pies y esto hacia atrás es de pulgadas y esto hacia arriba es de pulgadas, ¿yo para qué quiero tanto problema? Esa ecuación está demasiado, en este caso, sofisticada desde el punto de vista que para resolverla tienes que caminar bastante. Dame una ecuación simple que yo pueda resolver y me dé nada más la temperatura en X, que eso es lo que yo quiero. Entonces, esta ecuación que está aquí no puede manejarse de esa manera. Esa ecuación entonces solo tendría la variación esta de temperatura en X porque la persona quiere la variación en X. No tendría este término, no tendría este término, pero este término, esos dos deben ser reemplazados por lo que pasa, digamos, en las fronteras en Y, que son esta de arriba, esta de abajo, y las fronteras en Z, que son las de enfrente y las que salen en función de lo que está entrando o está saliendo. Si esta barra estaba toda rodeada de un fluido frío, entonces simplemente sería el Q convectivo, donde tendrías el H, el área mojada, que es todo que está alrededor por la diferencia de temperatura. Y esto tendría que ser reemplazado acá arriba en la parte donde dice, si está saliendo, esta ecuación dice lo que entra más la energía generada es igual a lo que sale más energía almacenada. Lo reemplazas entonces en este punto de aquí. Y reemplazas ahora estos dos términos simplemente por lo que está saliendo en la ecuación de conservación de energía. Entonces, los resultados o el resultado de esta ecuación te da la temperatura a lo largo de X nada más. Y en Y y en Z te la da entonces como un promedio. Pero, y ahí viene también parte de su pregunta. Si yo tengo un problema donde, por ejemplo, no, yo tengo eso ahora, ese mismo cilindro, no, yo lo pongo así, pero ya no es una barrita, yo lo pongo así, es un cilindro. Y en ese cilindro, por ejemplo, yo detecto de alguna manera, por ejemplo, que si yo le doy la vuelta aquí, o le doy la vuelta aquí, o le doy la vuelta aquí, o le doy la vuelta aquí, no hay, por ejemplo, variación de la temperatura, por ejemplo, en phi. Entonces tú coges ahora la ecuación, como no hay, la ecuación normal está una función en R aquí, más la función en phi aquí, más la función en Z, más la energía generada, y como detectaste que aquí no hay variación en phi, ahora sí tú puedes rápidamente eliminar eso a cero y no tienes que hacer más nada. No tienes que hacer, por ejemplo, esta energía que tú colocaste acá arriba, porque acá sí había energía transferida. Es diferente a que sí había energía transferida a que no haya, en este caso, variación. Entonces, acá tú no tienes que preocuparte por este término, como acá, por ejemplo, que no había, tú lo quitaste, pero eso no significa que no hayan, en este caso, condiciones que debas incorporar. No sé si responde eso a la pregunta o te aclaré o te dejé más enredado, no sé. Yo creo que sí me aclaró bastante. Ok. Una cosa es lo que uno quiere por simplicidad del modelo y otra cosa es lo que esté pasando. Por eso es muy ventajoso que si tenemos un problema en transferencia de calor y nos damos cuenta, por ejemplo, que no hay variación en R, deja eso. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Entonces, si tienes acá un cilindro así, entonces tienes aquí un fluido por dentro con estas condiciones, por ejemplo, y tienes acá afuera un fluido con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, fíjate que este punto es igual a este punto o de primera clase. Tienes aquí una condición de primera clase de 1000, una condición de primera clase de 1000, por ejemplo. Entonces aquí
tú puedes detectar que la variación en R no existe, entonces simplemente este término en R se va y te simplifica la ecuación directamente. En un problema nuestro, en un examen, si tú puedes visualizar directamente, en este caso, la forma de la ecuación diferencial, vas rápidamente al grano y la pones. No tienes que empezar de cero, no tienes que empezar haciendo el corte en X, el corte en Y. ¿Para qué? Ya eso lo hicimos, ya lo explicamos. Entonces, en un problema de examen o un problema real, tú agarras todo lo que ya se tiene. Tú generas solo lo que hace falta, ¿no? Entonces, no te voy a pedir que generes la ecuación de cero si ya lo hemos hecho aquí. ¿Para qué lo vas a hacer otra vez? Solo que de todo lo que hemos dicho acá, te hemos presentado de dónde sale cada cosa. Entonces, tú vas a ver cómo tú usas cada una de esas cosas. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé. ¿Hay alguna otra duda? Dígame. ¿Cuáles podrían ser algunos problemas con los cuales podamos practicar? Ok. Por ejemplo, aquí te puse un ejemplo. Esa pregunta me ayudó a traer entonces esta presentación ahí. Porque son problemas que el estudiante pudiera, en este caso, preguntarte, bueno, ¿y cómo me va a venir ese examen que me van a preguntar de todas esas cosas que hemos mencionado? Entonces yo te puedo dar esto, ¿no? Yo te digo, la siguiente formulación matemática es un problema de transferencia de calor. Describe físicamente qué me presenta esa formulación matemática. Entonces, eso es lo que tú tienes. Ahora tú interprétame qué es la información o cuál es la información de lo que ese modelo matemático te dice. Ese podría ser un problema de parcial de transferencia de calor, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos estamos yendo del modelo matemático al físico. Yo te puedo dar el físico para que me encuentres el matemático, pero vamos una cosa a la vez, ¿no? Y esa es una de las preguntas. Eso yo lo pudiera preguntar. ¿Cuál sería en este caso tu respuesta? ¿Cómo haces para analizar eso? Tienes que sacar primero toda la información que hay en la ecuación diferencial que yo te brindo. Y esa es la ecuación diferencial que yo le brindo. Y después tienes que brindar toda la información que las condiciones de frontera te están, en este caso, ilustrando y la condición inicial. Entonces, vamos acá. Primero con la ecuación diferencial. Vamos, mira qué fácil es. Lo primero que tienes es que mirar si son coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Entonces, ves que la formulación está con coordenadas cartesianas. Entonces, por lo menos debe tratarse de un bloque de algo, ya sea delgado o largo, tú no sabes, pero es un bloque. Entonces, tu primera respuesta sería, se trata de un bloque, ¿no? De lados. No sé, L1, L2, ahora vamos a ver cuáles son los lados, pero es un bloque. ¿Qué más te da la ecuación aquí? ¿Qué más sabes? Un bloque, pero fíjate que en la ecuación la conductividad térmica no ha salido del paréntesis. Si no ha salido del paréntesis, entonces ese bloque no necesariamente tiene la conductividad térmica constante. Entonces, es un bloque de conductividad térmica variable. ¿Qué más te brinda la ecuación diferencial? El bloque tiene energía generada a una tasa constante y uniforme de G0. Y el bloque almacena energía. Ya. Eso es la ecuación que me dio la ecuación diferencial, ¿no? Son varias cosas que tienes que mirar. Es el bloque que tiene energía generada, que tiene energía almacenada y que tiene una conductividad térmica variable, por decirlo de alguna manera. Ok, ¿qué pasa con ese bloque físicamente?
O sea, aquí lógicamente cortaste. Aquí se desea conocer la distribución de temperatura del bloque en X, Y y Z, pero esa no es la pregunta. La pregunta es que describas físicamente lo que pasó. Entonces, ya aquí tienes el dibujo del bloque, ¿no? Que genera y que almacena. Vamos a ver qué pasa en las fronteras del bloque. Entonces, vamos una a una. ¿De cuál frontera están hablando en la condición número 1? ¿Quién me indica? Si yo tengo... De la parte inicial, a la izquierda. O Ok, sea, sería la entonces... izquierda del bloque. Ok, entonces aquí dice que tiene mi bloque aquí. Dice, párate en 0, muévete en Y, en Z, está hablando de esta frontera, ¿no? De esta frontera. ¿Qué pasa en esa frontera del bloque? Entonces, aquí ya te dieron más o menos lo que pasa. Entonces, descríbeme qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en esa frontera? Hay un fluido convectivo. ¿Ok? Hay un fluido en movimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de ese fluido en movimiento? Tiene coeficiente convectivo conocido de H0. ¿Está caliente o está frío? ¿Quién lo ve? ¿Está caliente o está frío? Entonces, aquí tienes un signo negativo, que es el signo de la ecuación de Fourier a la izquierda. Entonces tienes aquí el signo negativo. El signo negativo te indica que la primera temperatura aquí es más alta y esta es la temperatura del bloque. Así es que la primera condición de frontera te dice que esa frontera está en contacto con un fluido en movimiento caliente, porque T0 es mayor que T, con condiciones de H0 y T0, donde H0 es el coeficiente convectivo y T0 es la temperatura del fluido caliente. Entonces tenemos aquí ya la información que me da la primera condición de frontera. ¿Quién me describe la segunda condición? Esta, que me abra el micrófono. ¿De qué frontera estamos hablando y qué dice de esa frontera? ¿Dónde estoy parada ahora? En el otro extremo del cubo hay ¿Qué hay también un ahí? fluido en movimiento, pero en este caso el cubo está más caliente que el fluido en movimiento. Ok, entonces fíjate, estoy parada en este lado, que tienes toda la razón. Se me pierde. Ok, estoy parada en este lado y ya te dio además un lado del bloque. L1, la ecuación diferencial. Así que acá, cuando me hablaste del bloque, entonces el bloque tiene L1, ¿no? Tiene por lo menos esa parte del bloque te la dieron. Estás hablando de esta frontera, hay un fluido en movimiento, estamos claritos, con condiciones H0 y T0, solo que ahora fíjate, ¿no? Aquí no hay un signo negativo. Y como no hay un signo negativo, entonces significa que intercambiaron el orden aquí. Y si intercambiaron el orden aquí, entonces la temperatura más alta sigue siendo la temperatura T0 y no la temperatura del bloque, que es lo que acaba de confundir al joven que me acaba de responder. Entonces, este fluido que está aquí es igualito al fluido que está en el otro lado, porque tiene coeficiente convectivo 0 y tiene entonces una temperatura 0 alta, así es que también es un fluido caliente. Entonces, este lado izquierdo del bloque está a las mismas condiciones del lado derecho. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Vamos, ¿puede diga. repetir lo que dijo acerca de que por qué es un fluido caliente? Ya que no le creo que no presté muy bien atención. Ok, mira, nos vamos a parar en la primera condición. ¿Qué hice yo en la primera? En la primera, aquí, lo primero que miré es que esta ecuación de Fourier tiene un signo negativo aquí. Como tiene un signo negativo y la ecuación de Fourier tiene su signo negativo como ecuación básica, en la ecuación de convección, la primera temperatura es la alta y la segunda es la baja. Entonces, la T0 es la temperatura del fluido. En consecuencia, en la primera, el fluido estaba caliente. En la segunda, yo veo ahora que en el término convectivo se han cambiado el orden de las temperaturas y pareciera que aquí el caliente es el bloque, pero es porque no miré la conductividad térmica y no me di cuenta que aquí no hay un signo negativo. Aquí lo que hay es un signo positivo. Significa que esta ecuación de frontera ha sido manipulada y este signo negativo, en este caso, se multiplicó por -1, al igual que el paréntesis, quedando entonces en la expresión que la temperatura más alta es T0. Entonces, este fluido que está a la derecha es igualito al fluido que está a la izquierda. Así es que también es un fluido caliente. Así es que, poniéndolo en forma simple, si tienes el signo negativo en la ecuación de Fourier, la primera temperatura es la alta. Si tienes un signo positivo en la ecuación de Fourier, la segunda temperatura es la alta. Ok. La condición de frontera 4. ¿Quién me dice dónde está, cuál es la frontera y qué pasa en esa frontera? Esta. La número 4. ¿Qué pasa con esa condición de frontera? Profesora, está en la parte superior del bloque. Ok, está en la parte superior del bloque, entonces vamos a buscar la parte superior del bloque. ¿Cómo supo él que estaba en la parte superior del bloque? Entonces, tenemos aquí nuevamente el bloque. Entonces dice, cualquier valor de X, Z. Así es que cualquier valor de X, Z, pero fijado en un L3. Entonces ya le dio la condición de frontera aquí, la altura, donde esto ahorita sería la L3. Así que la altura del bloque es L3 para cuando comentaste el bloque. El bloque de aluminio de longitud L1, altura L3. Ahora estás explicando. En efecto está parado en esta frontera. ¿Y qué hay en esa frontera? ¿Qué le pasa a esa frontera? Está aislada, profesora. Ok, entonces esa frontera está aislada. Esta frontera tiene un aislante térmico perfecto. Entonces es una frontera aislada. ¿Qué dice la condición de frontera 5? ¿Cuál es esa frontera ahora? La 5. Esa es la cara frontal. Ok, entonces dice, la 5 dice, me muevo en X, me muevo en Y, pero fijo la Z0. Así es que exactamente es la cara frontal. Entonces, si es la cara frontal acá, ¿qué dice? ¿Qué pasa en esa cara frontal? También está aislada. Ok, entonces dice que esta cara que está acá, que es la cara de enfrente, tiene un aislante perfecto. La 6, ¿cuál frontera me especifica? Esa es la de atrás. La parte trasera del bloque. Ok, entonces está en la parte de atrás. ¿Y qué hay allá? Aislamiento también. Ok, hay un aislante también. Entonces, ¿qué es esto? Una condición inicial de temperatura. Ok, entonces aquí lo que dice es que el bloque inicialmente está a una temperatura uniforme conocida de TA.
Entonces, cuando yo te digo interpreta o describa físicamente lo que la formulación matemática presenta, no es que me digas, por ejemplo, que la condición 6 me dice que la primera derivada de t con respecto a z es igual a 0. O sea, yo no quiero que me leas esto matemáticamente. Yo quiero que me describas el enunciado de un problema donde esta formulación matemática pudiera pertenecer, así como lo hemos hecho en este momento. Así que tienes una idea más o menos de lo que pudiera yo preguntar en este caso en un modelo matemático. La próxima semana seguimos conversando sobre algunas características de este ejemplo y cualquier ejemplo adicional que pudiera entonces yo presentarles a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Ya nos vamos a despedir? Sí, profesora, buenos días. Buenos días. ¿Puede mandar la presentación ya, la inicial, para ir repasando de la presentación? A la del modelo matemático, sí. Yo te lo mando después de las 4 de la tarde, eso sí, cuando ya termino todas mis obligaciones. Entonces, con mucho gusto, pues te mando lo que es la presentación del modelo matemático. Entonces, allí regresamos donde ti, ya estamos otra vez, donde más o menos el examen va buscando 3 cosas importantes. Que me especifiques, por ejemplo, la explicación física de una formulación matemática dada igualito como lo hemos hecho, o que yo te ponga, por ejemplo, un problema físico y tú me digas cuál es el modelo, por ejemplo, matemático que se adapta a ese modelo de transferencia de calor. Esta es la primera fase. Eso, cualquier detalle ya lo afinamos la próxima semana. Y en la próxima semana también creo que iniciamos y finalizamos una de las formas de solución de esas ecuaciones matemáticas, solo porque necesitamos esa forma numérica de solución para tu proyecto intermedio. Cuando terminemos ese proyecto intermedio, en este caso, o el tema del proyecto intermedio que relaciona el modelo matemático con su solución numérica, en la siguiente semana ya estamos en los ejemplos en una dimensión. Ese ejemplo de una dimensión nos toma 2 semanas. Inmediatamente esas 2 semanas terminen, allí finaliza tu parcial 1. Y ese sería entonces con la fecha que ya más o menos hemos discutido. Pero para que tengas una idea de lo que nos hace falta para evaluar y lo que pudiera venir en el parcial 1. Así es que lo que acabamos de hacer, pues es un ejemplo, un extracto de lo que un parcial pudiera tener. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, pues no tengo más que despedirme, desearles un excelente fin de semana, con el compromiso pues de mandarle entonces la presentación a todo el grupo. Y alguno de los integrantes de este grupo, creo que le envié un correo anoche, no sé si me lo han respondido, no he tenido tiempo de ver el correo, con respecto a los grupos de los proyectos finales, que depende de cómo están formados. Entonces, cualquier estudiante que todavía no tenga un grupo hay que asignarlo. Entonces, para el lunes todos los grupos ya van a estar completos. Así es que aquellos que no tienen grupo, o por lo menos los que le envié el correo anoche, traten de resolverme devolverme el correo o la respuesta en el día de hoy. Habiendo dicho eso, entonces vamos a parar entonces ya la grabación. Dígame. Tengo una